hablando de este 9 de julio, una jornada patria, y tenemos la presencia de alguien especial, Amanda. Claro, Martín Miguel Cavallo, Pato Cavallo, sí, conocido por todos. Gracias por venir, Pato. Feliz Muchas gracias a ustedes. Independencia. ¿Cómo estás? Historiador y guía de montaña, sí, multifacético. Sí, y varias cosas más. Y más cosas, perfecto. Envidiable. Y si lo corres un poco, te tiro otra profesión. Bueno, una jornada muy especial, ¿no? Este 9 de julio. Realmente no sé por qué razón nunca la ponemos bien en valor a la declaración de la independencia, de cuando nacimos realmente como país, como pueblo independiente. Que no hay nada más importante dentro del ser humano en sí, claro, que es ser independiente. Y llama la atención a veces que fue tanto tiempo después de la primera junta, ¿no? Ya, por 1816 fue la declaración de independencia y en 1810 la primera junta de mayo. ¿Por qué tanto tiempo? ¿O acaso es un tiempo prudente? Sí, en realidad es buena la pregunta, es muy buena. El problema es que a nosotros en la historia nos los han contado totalmente desfasadas, como si no estuviese vinculado. Y en realidad es un solo hilo conductor que nace, podríamos decir, una idea en las invasiones inglesas, que nos va a llevar por cuestiones políticas en Europa a lo que fue la Revolución de Mayo, revolución importantísima que fue la única que no cae en manos de los realistas españoles nuevamente, porque la mayoría de los países que se revolucionaron volvieron a caer en manos de la corona de España, menos la Revolución de Buenos Aires, la Revolución de Mayo. Y es un solo hilo conductor, nace ahí la idea definitiva de lograr la independencia y va a concretarse este 9 de julio, que en realidad si nos ponemos a pensar los desastres que hemos visto en este país, 6 años, es rapidísimo. Claro. Poco tiempo. Y con la cantidad de problemas que habían, que surgieron, que ahí sí tenían problemas en serio. O sea, Pato, sí, ¿cómo es la influencia de San Martín, ¿no? Que termina siendo también preponderante? Es que en realidad San Martín fue el gestor de todo. O sea, la cabeza de la revolución de la independencia fue San Martín. Esto, para que lo entendamos, vamos a hacer una línea del tiempo con el 25 de mayo. El 25 de mayo, esta primera junta, aunque no crean ustedes, tuvieron dos fracciones políticas que se peleaban, los morenistas y los saavedristas. Ya había grieta ahí. Sí, nunca nos siempre pasó. Hubo grieta. Creo que fue la única vez. Empezamos así. Sí. En realidad, los saavedristas súper conservadores, Saavedra, Ascuénaga, y una facción que era súper independentista, que eran los morenistas. Con Moreno estaba Belgrano, su primo Juan José Castelli y todos los que pensaban seriamente en ser independientes. Los saavedristas decían, bueno, veamos a ver qué pasa si nos sacamos la camiseta de España y busquemos qué camiseta ponernos, cuando los otros hablaban seriamente en educación, en los derechos de la mujer, en devolver las tierras a los pueblos originarios, o sea, sumamente progresista. Claro. Esas dos facciones se van a quebrar. En un momento a Moreno lo van a mandar en una misión especial a Londres, donde esa misión especial va a ser mortal, porque llega a Río de Janeiro el barco y ya estaba muerto, envenenado Moreno, lo matan, y esto hace de que Saavedra concentre el poder, un poder que no supo manejar, porque tanto la sociedad patriótica, que era la gente de Moreno, con Belgrano, con Castelli, empiezan a marcarlo de cerca, pero bueno, se van a encargar de Belgrano mandarlo al Paraguay, de Castelli mandarlo al Ejército del Norte, a los dos les va a ir muy mal, o sea, como que se los fue sacando de encima, pero concentró un poder que no supo manejar, a punto tal de que él va a llamar, todo esto es la primera junta, va a llamar a un gobierno que se haga cargo de un despiole político importante, que va a ser el primer triunvirato. Y acá va a entrar un jugador nefasto, que es Rivadavia, y me hago cargo, Bernardino Rivadavia, va a ser una de las personas más nefastas de la historia argentina. Rivadavia va a encabezar el primer triunvirato, va a manejar, estamos hablando ya en 1812, el poder político, y en 1812, en marzo, va a llegar un barco desde Londres, donde va a venir José de San Martín, con las ideas de la Revolución Francesa, un hombre con muchísima experiencia militar y ya con muchísima experiencia también a nivel
manejo político. Era el Scaloni de la época, ¿no? Porque Sí. vino a sacar... Y que nadie creía en él. Claro, exactamente, Sí. por eso lo traigo y lo comparo, porque era el que tuvo que rearmar un país que estaba totalmente desarmado, con jugadores por acá, jugadores por allá, y dijo, bueno, hay que armar un equipo Con para... patineta. Claro, Finalmente. exactamente. Sí, Lo podríamos traigo llamarlo así. así de forma muy burda, pero en el sentido que se entienda, ¿no?, lo que significaba San Martín para ese entonces, porque eligió muy bien a quienes iban a ser sus voceros. Sí, sí, sí. De hecho, San Martín cuando llega, lo primero en hacer, bueno, ellos forman la logia Lautaro, o sea, Claro. fue manejado por una logia, donde se da cuenta que Rivadavia a Belgrano le había hecho la vida imposible. Entre tantas cosas fue que no le aprueba la bandera de Rosario, lo manda a pelear en contra de los realistas, pero no tener una identidad propia, porque a Rivadavia lo manejaban de Londres, de Inglaterra, y los ingleses le decían: no hagan nada que tenga que ver con independencia, Con no identidad. hablen de libertad, no hablen de constitución hasta que no caiga Napoleón. Porque en cualquier momento van a volver los monarcas, que eso es lo que querían los ingleses. No querían que nosotros empezáramos a hablar de independencia, y Rivadavia obedecía eso. Cuando llega San Martín, Que tiene sentido porque un imperio quiere que sus colonias se mantengan después de todo. querían como tenernos abajo del pie. Claro. Y sí. Cuando llega San Martín, se da cuenta de lo nefasto que eran y que estaban respondiendo no a una idea realmente de independencia ni de libertad, sino que estaban respondiendo a otra corona en este momento. Entonces lo que hace es, con la logia Lautaro, crea el regimiento de granaderos y va a ser el primer golpista de la historia argentina. El primer movimiento militar de San Martín no va a ser San Lorenzo como conocemos nosotros, sino que va a derrocar al primer triunvirato, sacarlo a Rivadavia. Y van a poner un segundo triunvirato. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí. perfecto. Estamos perfectos, es una charla. Van a poner un segundo triunvirato con gente más progresista que obedezca a ¿De San qué año Martín. estamos hablando para que ubicar a los televidentes? 1812. 12, claro. 1812. O sea que el famoso sillón de Rivadavia, Eso viene después. claro, porque Es después posterior. Rivadavia llega como el primer presidente después de la independencia. Después, sí. Pero el sillón de Rivadavia no lo tenemos acá. Rivadavia se lo llevó a Londres. O sea que no existe. No existe. No existe. Es muy parecido el que tenemos acá. O sea que después del segundo triunvirato se conforman las bases de esa famosa gesta que después en 1816 va a lograr liberarse de la corona española. Vos sabés que la base ya la traía San Martín. Estaba todo ya armado. San Martín lo único que necesitaba era apoyo político y gente que confiara en él. decidiera declarar Según la su idea. independencia. San Martín en ningún momento habló de revolución, jamás en su vida. Habló de representar a un pueblo de revolucionarios. Él habló de representar un pueblo de gente libre. O sea, ya la idea, la base de San Martín era esa. Por eso él saca el primer triunvirato, por el segundo, que era más afín con estas ideas, que eran las ideas de independencia. Este segundo triunvirato va a estar un poco manejado también por la logia Lautaro. Entre ellos, la cabeza de la logia, una de las cabezas de la logia era Alvear, que va a terminar siendo uno de los enemigos de San Martín. Sí. Que recién en el año 1813, Alvear va a tomar, junto con la gente de San Martín, el gobierno, porque era el segundo triunvirato era un gobierno de transición, hasta lograr lo que fue la famosa asamblea del año 13. ¿Se acuerdan? Sí. La famosa asamblea constituyente del año 13. No estamos hablando constituyente de constitución. Pato, y teniendo en cuenta que esa fue el preámbulo de la Declaración de la Independencia, pero también hubo figuras como por ejemplo Tomás Godoy Cruz, que es una figura muy cercana a nuestra, representa a nuestra provincia y fue, la verdad, un gran aliado de San Martín y la voz de San Martín en Tucumán, ya en 1816. Sí, el Tomás Godoy Cruz fue el representante de San Martín. Era San Martín en el Congreso de Tucumán. Tanto Claro. Tomás Godoy Cruz, Juan Agustín Maza, Narciso Laprida por San Juan y Fray Justo Santa María de Oro. Estos 4 diputados por Cuyo, 2 por Mendoza, 2 por San Juan, pero sobre todo Tomás Godoy Cruz, con 25 años, era la representación de San Martín. Sí. Y en lo social, la gente, el pueblo, ¿qué opinaba? Porque uno lo ve en perspectiva y dice, wow, una gesta que nos imaginamos que es algo con condiciones enormes. ¿La gente qué opinaba? ¿Era algo que los interpelaba o decían, bueno, es algo que está pasando en lo político, tanto no nos importa, es importante, no es importante? Era súper importante, pero yo creo que la gente tenía mucho miedo porque lo que veían en su vida cotidiana era mucho problema. Pensaban que era un par de locos que estaba tomando el Es que control. era un par de locos que estaban tomando control.
locos, pero locos que realmente proyectaban muchísimo, porque ellos nos estaban invadiendo los portugueses de Brasil. Desde el Alto Perú de Bolivia nos estaban invadiendo, a Chile ya lo habían tomado nuevamente los realistas, o sea, y todos decían, pero esto están totalmente locos, sobre todo. Pato, en una línea, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué significó la independencia en ese momento para la Argentina? ¿Qué significó la independencia para la Argentina? En realidad, la identidad, el gran sueño de libertad, pero libertad para todos. Ellos, el sueño de libertad se logró para todos. O sea, cuando San Martín, muchas veces escuchamos hablar de que San Martín mandó a los esclavos a pelear, y San Martín fue el único que les dijo, tenemos que pelear todos. O sea, por la libertad de ustedes pelean ustedes, pero peleo yo también. O sea, hay una frase muy buena de San Martín en Chacabuco, cuando logran llegar y ver al ejército realista desplegado, a todos los esclavos, a todos los descendientes de esclavos, al último escalón social, por llamarlo de alguna forma concreta, le dijo, señores, antes muertos que esclavos. Esa fue la orden de San Martín para pelear en Chacabuco. Muchísimas gracias, Pato. Favor, Martín Pato. Miguel Cavallo, alias Pato, te agradecemos. Bueno, muy interesante, sobre todo en esta fecha, Patriota del Arte. Gracias por la invitación. Gracias, Pato.